Los portadores de la palabra. Antes de que la larga guerra consumiera una galaxia, antes de que el ojo del terror partiera el cielo y la oscuridad sin fin comenzara de verdad, existía la fe. No la fe vacía de soldados siguiendo órdenes, sino la fe absoluta y catastrófica de un hombre que creía que el emperador de la humanidad era divino. Ese hombre era Lorgar Aurelian. La legión que él forjó fue la de los portadores de la palabra, y su caída no comienza con la traición, sino con una devoción llevada más allá de lo que el emperador podía soportar. La 17ª Legión fue formada a partir del gen simiente de Lorgar, un primarca de inteligencia excepcional y profunda sed espiritual. Mientras sus hermanos primarcas canalizaban su naturaleza mejorada hacia la conquista o la estrategia fría, Lorgar lo entregó todo a la teología. Creía que el emperador era la respuesta manifiesta a cada plegaria que la humanidad había lanzado al vacío. Cada mundo que los portadores de la palabra conquistaban se convertía en una congregación. Cada campaña dejaba tras de sí templos, escrituras y poblaciones, postrándose ante la imagen de un dios que había rechazado explícitamente ser llamado así. La corrección del emperador llegó en Kur, entregada públicamente ante los primarcas reunidos. Las ciudades que Lorgar había construido en nombre del emperador fueron arrasadas, los manuscritos quemados. El imperio no tenía dioses, y los portadores de la palabra habían desperdiciado un siglo. Lorgar reconstruyó, pero no hacia el emperador. Su primer capellán, Erebus, ya había explorado territorios teológicos más oscuros. A lo largo de las décadas siguientes, la legión llevó a cabo la peregrinación de Lorgar, viajando hasta el ojo del terror y estableciendo contacto directo con los poderes ruinosos. Encontraron dioses que respondían. Los portadores de la palabra no solo desertaron hacia el caos, diseñaron la totalidad de la herejía de Horus. Fue Erebus quien corrompió directamente a Horus en Davin. Fueron agentes de los portadores de la palabra quienes sembraron la rebelión en múltiples legiones, años antes de que comenzara la guerra abierta. La catástrofe que mató a cientos de miles de millones y dañó al imperio durante 10.000 años fue ingeniada por una legión cuyo pecado original no era más que amar al dios equivocado. En el 41º milenio, registrado en los archivos imperiales como M41, los portadores de la palabra siguen siendo una de las legiones traidoras, ideológicamente más cohesionadas de las 9. Sus apóstoles oscuros se encuentran entre los individuos más peligrosos de la galaxia, capaces de sublevar poblaciones enteras de planetas gracias a siglos de retórica perfeccionada y verdadero poder psíquico. Consagran sus atrocidades como ofrendas, construyen sus conquistas como escrituras sagradas. De todas las legiones que sirven a los poderes ruinosos, los portadores de la palabra son los únicos que genuinamente creen. Si algo en lo que lo diste todo te falló por completo, suscríbete. Esta guerra comenzó con esa herida, y nunca sanó. Los hijos de Horus. Ninguna caída de legión tiene el peso de la de los hijos de Horus, no porque fuera la más completa, ni porque fuera la más violenta, sino porque fue la más personal. Horus Lupercal era el elegido del emperador, el primero entre iguales, el señor de la guerra. Cuando cayó, no cayó solo, se llevó consigo a la mitad del imperio. La 16ª Legión comenzó como los Lobos Lunares, un nombre de peso casi mítico durante la Gran Cruzada temprana. Eran la vanguardia del emperador, instrumentos de la reunificación de la humanidad a través de 1.000.000 de mundos, y lo hacían con una eficacia que otras legiones difícilmente podían igualar. Cuando Horus recibió el título de Señor de la Guerra y los Lobos Lunares fueron rebautizados en su honor, pareció el reconocimiento de algo que ya era universalmente comprendido. Era el más grande de los primarcas. Era lo que el emperador había creado con mayor cuidado. La corrupción de Horus no fue un fallo de carácter en ningún sentido simple. Los poderes ruinosos trabajaron a través de múltiples capas de manipulación, culminando en una visión profética inducida durante su recuperación en la luna de Davin, en la que le mostraron un futuro donde el emperador descartaba a sus hijos como herramientas cuya utilidad había expirado. Si esta visión era precisa o fabricada, es una de las grandes preguntas sin resolver del relato. Lo que es cierto es que Horus la creyó, y esa creencia lo reconstruyó por completo como instrumento de los poderes ruinosos. La herejía terminó en Terra. Horus se encontraba sobre el cuerpo destrozado de Sanguinius, el dorado primarca de los Ángeles Sangrientos, cuando llegó el emperador. Lo que ocurrió entre padre e hijo a bordo del Vengeful Spirit solo se conoce a través de fragmentos contradictorios. Lo que está documentado es el resultado. Horus murió, su alma aniquilada de forma tan completa
que ni siquiera el Warp pudo retenerla. El emperador sobrevivió, apenas, entronizado en el trono dorado, en un estado que no es ni vida ni muerte, donde ha permanecido durante 10.000 años. La legión se dispersó hacia el Ojo del Terror. Fue Ezequiel Abaddon, primer capitán de los hijos de Horus, quien reunió lo que quedaba. Despojó a la legión de su nombre y sus colores. Declaró que el señor de la guerra había fracasado, y que ese fracaso no era digno de veneración. Lo que emergió fue la Legión Negra. Bajo el mando de Abaddon, el Devastador, lanzaron 13 cruzadas negras a lo largo de los siguientes milenios, la más reciente destruyendo la Puerta de Cadia y desgarrando la Gran Fisura, la herida en la realidad que ahora divide la galaxia en dos. Los hijos del Emperador. La perfección es, por definición, un estado final. No puede superarse, solo mantenerse o abandonarse. Los hijos del Emperador construyeron toda su identidad en torno a su búsqueda, y fue precisamente esa necesidad de sentir más, de lograr más, de trascender cada límite, lo que los abrió, una sensación a la vez, al susurro de Slaanesh. La tercera legión tomó su carácter de Fulgrim, llamado el Fénix. Era escultor, músico y espadachín de una precisión técnica incomparable. Los hijos del emperador se exigían un estándar que ninguna otra legión se molestaba en alcanzar, y en la Gran Cruzada temprana eran justificadamente admirados por ello. La corrupción llegó a través de un arma demoníaca recuperada durante la Purga de la Eran, una campaña contra una especie alienígena que la legión destruyó en cuestión de semanas. La hoja, portadora de la voluntad de una entidad demoníaca vinculada a Slaanesh, actuó sobre Fulgrim durante meses, amplificando su necesidad de sensaciones y su impulso de superar cada límite. Para cuando le clavó la hoja en la garganta de Ferrus Manus en Isban V, lo hizo entre lágrimas. Ferrus era su amigo más cercano, primarca de las Manos de Hierro, un hombre al que había amado con devoción absoluta. No quería matarlo, pero la experiencia de cruzar ese umbral, el dolor, la transgresión, la terrible intimidad del acto, se había convertido, en su entendimiento corrompido, en su propia forma de perfección, aquella para la que la hoja lo había preparado pacientemente. En los 10.000 años transcurridos desde entonces, los hijos del emperador descendieron a un exceso tan completo que incluso otras legiones traidoras los contemplan con incomodidad. Buscan sensaciones en todos los registros posibles: placer, dolor, belleza, horror, trascendencia. Sus guerreros llevan esa búsqueda hasta la propia estructura física de sus cuerpos, retorcidos por milenios de mutación hasta adoptar formas que existen en algún punto entre el arte y la pesadilla. Su cohesión como legión unificada es ya un concepto histórico. La mayoría operan en grupos de guerra aislados, cada uno persiguiendo su propia interpretación de la devoción a Slaanesh. Los Marines del Ruido empuñan armas sónicas de considerable poder destructivo, y la capacidad de los hijos del emperador para corromper a quienes los encuentran ha sido demostrada a lo largo de miles de mundos durante 100 siglos. Estas legiones no simplemente se rompieron, se convirtieron en lo que la galaxia todavía teme. Suscríbete. Los comedores de mundos. Existe una cirugía llamada los clavos del carnicero. No fue desarrollada por Khorne, ni fue un regalo del Warp, ni fue ingeniada por manos demoníacas. Fue inventada por seres humanos, clavada en el cráneo de un dios niño, y lo destruyó lentamente a lo largo de toda su vida. La tragedia de los comedores de mundos no es que el caos los corrompiera, es que cuando el caos los encontró, la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. Angron fue encontrado en Nuceria, esclavizado, implantado con dispositivos corticales diseñados para suprimir la cognición superior y amplificar la agresión, y obligado a combatir como gladiador, mientras la arquitectura neuronal que debería haber hecho de él una mente de primarca era desmantelada sistemáticamente. El emperador llegó en el momento del último enfrentamiento de Angron, rodeado del ejército de esclavos que había liderado en rebelión. El emperador tomó a Angron, dejó morir al ejército de esclavos. Angron nunca se lo perdonó. Exigió que los clavos del carnicero fueran replicados para su legión. La 12ª legión, ya inclinada por naturaleza y cultura hacia el combate cuerpo a cuerpo, fue transformada en algo que apenas podía sostener un pensamiento táctico coherente. Se convirtieron en los comedores de mundos, un nombre que no requiere explicación. A lo largo de la Gran Cruzada se volvieron cada vez más imposibles de desplegar junto a otras legiones, cada vez más imposibles de detener una vez comprometidos, y cada vez más dependientes del ciclo de retroalimentación de la violencia simplemente para funcionar. Nadie hizo nada al respecto hasta que era demasiado tarde para importar.
La ascensión de Angron a la condición de primarca demonio fue ingeniada por los portadores de la palabra durante la Cruzada de las Sombras, a través de un ritual que requería un umbral suficiente de sangre para satisfacer las exigencias de Khorne. Había sido el instrumento de Khorne durante años antes de que Khorne lo reclamara formalmente. Como primarca demonio, es convocado periódicamente de vuelta al mundo material para campañas de destrucción pura. Un ser de poder violento, prácticamente ilimitado, y sin ninguna capacidad estratégica significativa. Es un arma. La tragedia que el relato nunca termina de soltar es que siempre lo fue. Primero para el emperador, luego para Khorne. Los comedores de mundos no se organizan como una legión coherente. Existen como una tormenta de grupos de guerra que avanzan hacia las expresiones más extremas de violencia imaginables, sirviendo al dios de la sangre, tanto si lo reconocen formalmente como si no. Ninguna fuerza en la galaxia concentra más destrucción en combate por enfrentamiento. No son difíciles de predecir. Tienen motivos suficientes para ser temidos independientemente de ello. La Guardia de la Muerte. Mortarion, primarca de la Guardia de la Muerte, fue el único de los hijos del emperador que pidió unirse a la rebelión de Horus en lugar de ser reclutado para ella. Ese único detalle dice más sobre la relación de la 14ª Legión con el Imperio que cualquier registro oficial. Fueron construidos para la resistencia ante todo. Mortarion fue encontrado en Barbarus, un mundo de niebla tóxica perpetua donde solo quienes podían sobrevivir al aire envenenado vivían lo suficiente como para merecer ser encontrados. Había sido criado como herramienta y arma por un señor de la guerra que gobernaba mediante la alquimia y la muerte, y la legión que forjó reflejaba esos orígenes, los marines espaciales más difíciles de matar, los más capaces de avanzar en condiciones que destrozaban la moral de otras legiones, los que no se detenían. El regalo de Nurgle, porque así es como el dios de la plaga caracteriza todo lo que extiende a los vivos, como amor expresado en el único lenguaje que entiende la entropía, llegó durante el viaje del Terminus Est. La flota de la Guardia de la Muerte quedó varada en el Warp sin ancla, y una plaga se extendió por las naves que incluso estos guerreros cultivados para la resistencia no podían soportar. En su agonía, Mortarion clamó a lo que pudiera responder. Nurgle respondió. Se convirtieron en marines de la plaga. Sus cuerpos son el hogar de todas las enfermedades que Nurgle ha concebido. La armadura fundida permanentemente con la carne, los procesos biológicos suspendidos en una podredumbre perpetua que nunca llega a completarse. No sienten dolor. Son extraordinariamente difíciles de matar. Extienden los regalos de Nurgle a través de vientos de plaga, armamento infectado y por simple proximidad. El propio Mortarion ascendió a la condición de primarca demonio, enorme y terrible, portando una guadaña llamada Silencio, a través de campos de batalla que se marchitan a su paso. En la era actual, la Guardia de la Muerte lleva a cabo campañas de avance lento e inexorable, infección masiva y la conversión sistemática de poblaciones enteras en vectores de las plagas de Nurgle. No existe una respuesta convencional plenamente eficaz contra ellos. Toda doctrina asume un enemigo que puede ser detenido con fuerza suficiente, y la característica definitoria de la Guardia de la Muerte es que no existe fuerza suficiente. Los 1000 hijos. Los 1000 hijos están definidos por una sola palabra, la rúbrica. Fue un conjuro de extraordinario poder, y los destruyó, salvo que fue diseñado para salvarlos. Esa paradoja contiene todo lo esencial sobre la 15ª Legión, comenzando no con la herejía, sino con un don que el emperador aceptó cuando encontró a Magnus, y una prohibición que aplicó cuando ya no confió en él. Magnus el Rojo era quizás el ser psíquicamente más dotado de la galaxia, a excepción del propio emperador, y su legión lo reflejaba por completo, eruditos, místicos y brujos que perseguían el conocimiento del Warp con una intensidad académica genuina. El concilio de Nicaea, convocado para zanjar la cuestión del uso psíquico dentro de las legiones, dictaminó en contra de los 1000 hijos. Magnus recibió la orden de cesar su investigación sobre la hechicería. Cuando su hechicería le reveló que la herejía comenzaba a desplegarse, Magnus realizó el trabajo más poderoso de su vida. Rasgó las protecciones psíquicas en torno a Terra para advertir directamente al emperador. El emperador lo recibió. Luego envió a Lemanras y a los lobos del espacio a hacer que Magnus rindiera cuentas por la violación. Si esto fue una respuesta proporcionada o una decisión deliberada de destruir a un hijo cuyo poder había crecido demasiado, es algo que el relato se niega a resolver. Lo que está documentado es que Tzeentch había estado orquestando los eventos desde el principio. La advertencia de Magnus había sido organizada simultáneamente para servir de cobertura a una brecha del caos en las defensas de Terra.
El cambiador de formas había estado jugando una partida cuyas reglas permanecían invisibles para todos los demás participantes. Magnus huyó al Warp, negociando con Tzeentch la supervivencia de su legión. La rúbrica lanzada por su bibliotecario jefe Ahriman, concebida para detener la mutación descontrolada que consumía a la legión, redujo a la mayoría de los 1000 hijos a armaduras vacías habitadas únicamente por sus propias almas aprisionadas. Los Rubricae, autómatas de hechicería sin voluntad ni propósito salvo servir a quien los comande. Magnus culpó a Ahriman. Ahriman creía que los estaba salvando. Ambos tienen razón. Como primarca demonio, Magnus habita en la fortaleza del Warp, conocida como el planeta de los brujos, regresando al universo material periódicamente, en la Guerra del Colmillo, en la caída de Cadia. Parece conservar plena conciencia de todo lo que se perdió. Esa conciencia no cambia nada. Simplemente lo convierte en la cosa más visiblemente trágica que produjo la herejía. Los guerreros de hierro. Los guerreros de hierro construían para que durase. Fortificaciones, líneas de asedio y zonas de eliminación calculadas con tolerancias precisas basadas en un profundo conocimiento de cómo la carne y la armadura fallan bajo el fuego sostenido. La Cuarta Legión era la mejor ingeniera del Imperio en materia de destrucción controlada. Fueron tratados como herramientas por ello. Esta es precisamente la razón por la que dejaron de ser las herramientas del Imperio. Perturabo, su primarca, era brillante, meticuloso y sistemáticamente ignorado. Mientras Rogaldorn de los Puños Imperiales recibía gloria por las defensas que diseñaba, Perturabo recibía órdenes. Reduce esta fortaleza, conduce este asedio, realiza el trabajo más arduo y costoso en bajas que otras legiones carecían ya fuera de la pericia o de la disposición para asumir. Cuando cada campaña concluía, el reconocimiento era para otros. Sintió este patrón a lo largo de cada década de la Gran Cruzada, y fue acumulándose en algo que el Imperio nunca se molestó en notar hasta que era demasiado tarde. Los guerreros de hierro llevaron a cabo la quema de Olimpia, la destrucción total de su propio mundo natal, en respuesta a las noticias de una revuelta entre su población. Perturabo desplegó a toda su legión para masacrar al pueblo del mundo que lo había criado. El número de muertos alcanzó cientos de miles. Los propios guerreros de hierro quedaron horrorizados por lo que habían hecho. Esto hizo que la invitación de Horus requiriera muy poca persuasión. En los 10.000 años transcurridos desde entonces, han librado la larga guerra de la manera más coherente con lo que siempre fueron. Merodean por el ojo del terror, construyendo motores demoníacos y fortalezas de alcance imposible, y emergen periódicamente para llevar a cabo campañas de asedio metódicas contra los mundos del Imperio, despojando a cada uno de sus recursos, su población y su valor con la eficiencia desapasionada que aportaron a cada misión que el emperador les encomendó. Sirven al caos indiviso en un sentido transaccional más que devocional. Los poderes ruinosos son útiles. Perturabo, elevado a la condición de primarca demonio, sigue siendo uno de los intelectos estratégicos más formidables de la galaxia. Es algo genuinamente inquietante de reconocer. Los señores de la noche. Konrad Curze no cayó ante el caos. Este es quizás el único hecho más importante sobre los señores de la noche, y todo lo que los distingue de todas las demás legiones de este relato. No se comprometió con los poderes ruinosos, no buscó dones demoníacos ni patrocinio divino. Creía en lo que siempre había creído, que el miedo, aplicado con absoluta consistencia, era el único mecanismo sostenible de orden, y cuando el Imperio le dijo que estaba equivocado, eligió su filosofía por encima de su juramento. La Octava Legión fue encontrada en Nostramo, un mundo de colmena de extrema oscuridad y corrupción sistémica, donde Curze había pasado sus años formativos como algo entre un vigilante y un ejecutor. Desollaba a los criminales, exhibía cadáveres como advertencias. La tasa de criminalidad cayó a cero. Los señores de la noche que forjó eran una extensión de ese método a escala de legión. Instrumentos de guerra psicológica, terror masivo y violencia diseñada no simplemente para matar, sino para ser presenciada, recordada y propagada como miedo a través de cada capa de cada población que escuchara hablar de ello. La objeción del emperador no era que los métodos fueran ineficaces, era que eran fundamentalmente erróneos. La respuesta de Curze fue sugerir que el imperio que se estaba construyendo no era moralmente superior a su enfoque, solo más dispuesto a ocultar lo que era. Tenía razón. Eso no absuelve lo de Istvan ni lo de Terra, pero otorga a los señores de la noche
una coherencia filosófica que los distingue de casi todas las demás legiones traidoras. Curce no se retiró al ojo del terror tras la herejía. Vagó por la galaxia durante años, combatiendo solo, y finalmente se dejó caer sin resistencia ante la hoja de una asesina Callidus, enviada por el emperador, enmarcando su muerte como prueba de que la gobernanza del imperio inevitablemente produce los asesinos necesarios para mantenerla. Había previsto su propia muerte mediante visiones proféticas y eligió no prevenirla. Sin él, los señores de la noche se convirtieron exactamente en lo que se convierte una legión construida sobre el terror cuando se le despoja de cualquier propósito organizador. Grupos de guerra aislados que no responden a ningún poder del caos, sin ningún objetivo coherente a largo plazo. La larga guerra llevada a cabo como una empresa criminal personal en la oscuridad entre las estrellas. La Legión Alfa. Todas las demás legiones de este relato operan bajo el supuesto de que el sujeto es en última instancia cognoscible, que el registro, por fragmentario que sea, apunta hacia algo real. La Legión Alfa no permite ese supuesto. La 20ª Legión es la más joven de las legiones astartes originales, creada la última, reconocida la última, y definida desde el principio por una identidad que sus propios miembros tratan como algo completamente negociable. Sus primarcas, en plural, son Alfarius y Omegón, hermanos gemelos cuya existencia fue ocultada al propio emperador hasta que la Gran Cruzada ya estaba muy avanzada. La Legión Alfa practica la identidad como doctrina táctica. Cada miembro está entrenado para hacerse pasar por cualquier otro. Los propios primarcas se mueven entre la legión de manera indistinguible de sus guerreros. Cuando un legionario de la Legión Alfa afirma ser Alfarius, puede ser el primarca, un capitán, un soldado de línea o una maniobra de distracción diseñada para hacer que la pregunta sea permanentemente irresoluble. Su entrada en la herejía, si es que cualquiera de esas palabras es realmente aplicable, es el evento más debatido de todo el relato. Una versión desarrollada a través de la serie de novelas de la herejía de Horus sugiere que Alfarius y Omegón fueron abordados por una inteligencia alienígena llamada el Cabal, que les presentó un análisis matemático de los futuros posibles. Si el caos gana la herejía a corto plazo, la humanidad acaba superando al caos por completo. Si el imperio gana, la guerra continúa indefinidamente y el caos triunfa de todas formas. Según este cálculo, la Legión Alfa se unió a la rebelión no por corrupción, sino por una fría conclusión estratégica de que perder ahora era el único camino hacia la victoria final. Si esta versión es precisa, propaganda plantada o una desinformación que la Legión sembró en el registro histórico a lo largo de 10.000 años, es algo imposible de saber por diseño. Alfarius fue muerto por Robut Guilliman en combate singular durante la herejía. ¿O no? El destino de Omegón no está registrado. ¿Están ambos primarcas muertos? ¿Sigue uno operativo, dirigiendo células dentro del imperio, ejecutando un plan de tan largo alcance que ningún individuo vivo hoy comprende su intención final? Estas preguntas no se resuelven. Son preguntas que la Legión Alfa fue construida específicamente para generar, y el hecho de que permanezcan genuinamente abiertas tras décadas de desarrollo es uno de los logros más notables en la historia de este universo. Todavía queda mucho de este universo por desvelar. Suscríbete si quieres estar aquí para todo ello.